Buenos días, México. Escucha la palabra de Dios. Así dice la santa palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Pero primero busca el reino y la justicia divina, y todas estas cosas os serán añadidas. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven alrededor del mundo, en Centro y Suramérica, en España, en Canadá, en las regiones de los Estados Unidos, así como en todo México. La paz de Jesucristo esté morando en sus corazones, así como la paz de Cristo esté morando en el corazón de cada uno de aquellos que ha recibido a Jesucristo en su corazón. Esta mañana estaremos hablando acerca de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis están escritas unas cosas muy interesantes. Está escrita una palabra muy interesante, y esta escritura va dirigida hacia aquellos que están buscando la salvación, hacia aquellos que están buscando agradarle a Dios. La palabra de Dios nos enseña que sí es posible agradarle a Dios. Él mismo ha dicho: si tú me buscas con todo tu corazón, si tú eres diligente en buscarme, tú me vas a encontrar. Entonces, quiere decir que la palabra de Dios nos da la esperanza de que si buscamos diligentemente el rostro de Dios, lo vamos a encontrar. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, pedimos que esta mañana respaldes, Padre, esta predicación. Permite que el poder de tu Espíritu Santo hable a través de mí, Padre. No tiene sentido que yo hable, no tiene sentido que abra mi boca si tu Espíritu Santo no llena mi boca con tu palabra. Permite que haya redargüimiento en los corazones. Permite que mis hermanos, los que están aquí afuera, puedan abrir su oído y agudizarlo para que tu palabra entre en ellos, para que tu palabra los atraiga, Padre. Yo creo y estoy convencido que, así como dice tu palabra, que no regresará vacía, y que tú la mandas con un propósito. Hágase pues tu propósito, hágase tu voluntad, Padre, así como se hace en los cielos, que sea aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice así la palabra de Dios en la carta, en el Evangelio o la carta del Apocalipsis, en el libro de Revelación. Dice así, Revelación capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles son las obras de los Nicolaitas? Y él mismo en el versículo 14 dice: pero tengo estas pocas cosas contra ti. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que le enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la misma doctrina de los Nicolaitas. Para poder entender cuáles son las obras de los Nicolaitas, hay primero que estudiar cuál es la doctrina de los Nicolaitas. Pero no podremos entender cuál es la doctrina de los Nicolaitas si primero no estudiamos o investigamos quiénes son los Nicolaitas. ¿Quién es el fundador de la doctrina nicolaita? ¿De dónde viene este personaje nicolaita? ¿Cuál es el origen del nombre de Nicolás? Y en esta predicación estaremos hablando acerca del origen de Nicolás. ¿Cómo es que Nicolás es integrado
a la iglesia cristiana? ¿Cómo es que el nicolaísmo es integrado a la iglesia cristiana? ¿Cómo es que las obras de los nicolaitas son aceptadas e integradas a la iglesia de Jesús? Y muchas personas hoy en día dentro de la iglesia practican las obras de los nicolaitas y practican la doctrina de los nicolaitas y no se están dando cuenta de lo que están practicando. Bien, las obras de los nicolaitas, en esta predicación estaremos viendo por qué mucha gente no puede prosperar, no puede agradarle a Dios, no puede cambiar su estilo de vida, por más que se esfuercen, por más que ellos intenten, no pueden salir del estado de ignorancia o de mediocridad. No puede venir a ellos la abundancia y la plenitud de Cristo porque hay obstáculos. Es decir, que Satanás levanta murallas, levanta impedimentos, levanta fortalezas en el pensamiento del hombre, levanta fortalezas en el corazón del hombre para que esas fortalezas impidan, repita conmigo la palabra fortaleza. Ahora repita conmigo la palabra impedir. Impidan que venga el pleno entendimiento de la palabra de Dios a la vida del hombre. Esas fortalezas las levanta Satanás con una intención: conducir a todo aquel que ha puesto su fe en Jesús a la destrucción. Aquellos que no han puesto su fe en Jesús ya están atrapados por Satanás, ya están completamente atrapados. Pero aquellos que están buscar a Jesús, aquellos que están buscando agradar a Dios, aquellos que están buscando integrarse en la iglesia de Jesucristo y que ya se han integrado en la iglesia de Jesucristo y que muchas veces tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años dentro de la iglesia de Cristo y sus vidas no pueden cambiar, se debe a que no han identificado las obras de los nicolaitas. ¿Cuáles son las obras de los nicolaitas? ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es el significado de Nicolás? En esta predicación estaremos viendo cuál es el significado. ¿Quién fue Nicolás? ¿Qué significa nicolaita? En las obras, primero vamos a hablar de las obras de los nicolaitas. Y en las obras de los nicolaitas están incluidos sus hechos, su conducta, sus acciones, sus creencias o su sistema de creencias, así como sus actitudes y todo lo que está relacionado o conectado a ellos. ¿Cómo es que ellos surgen? Ahora, el significado de Nicolás proviene del griego nikos. Nikos significa o equivale a subyugar. Nikos en el lenguaje griego significa subyugar. Ahora, Laos o Nicolaos, Nicolás es ya un nombre con añadidura. Laos significa pueblos o gentes. Cuando esta palabra Nico es conjugada con Laos o el Laos es agregado a Nicolás, da como resultado o da forma al nombre de Nicolás, el cual literalmente quiere decir uno que conquista o subyuga a personas. Esto nos da a entender que los nicolaitas fueron y son un grupo de personas que conquistan y subyugan a personas a través de su doctrina, la cual está compuesta por el error. Hoy en día hay muchas doctrinas, hay muchos sistemas de adoctrinamiento, pero la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros ejercitemos una sola doctrina, la doctrina que está escrita en el Nuevo Testamento, la doctrina que está escrita desde el Evangelio de San Mateo hasta el libro de Revelación. Esa doctrina es la que nosotros tenemos que cuidar. Esa doctrina es la única que nosotros
los que hemos creído en Cristo debemos de practicar. Es decir, que a la doctrina que se encuentra en el Nuevo Testamento es suficientemente poderosa para llevarnos a la salvación. Nosotros practicando la doctrina que se encuentra establecida en el Nuevo Testamento es suficiente para que ella nos conduzca, ella nos lleve a la salvación por medio de la práctica de ella. Una de las prácticas que la doctrina de Jesucristo nos implica o nos exhorta a practicar es la de no dejar de congregarnos. No dejar de congregarnos en la iglesia de Jesús. Los nicolaitas no creían en eso. Los nicolaitas creían que con el solo hecho de creer en Jesucristo, ellos ya tenían la salvación. Con el solo hecho de aceptar a Jesús era suficiente para que ellos pudieran alcanzar la salvación. Esa doctrina de los nicolaitas ha cambiado de nombre. Ahora algunos la llaman calvinismo, la doctrina del calvinismo. Y así como la doctrina del calvinismo, hay muchas otras doctrinas, como la doctrina de los mormones, la doctrina de los testigos de Jehová, doctrinas filosóficas que no tienen nada que ver con la doctrina o la sana doctrina que está escrita en la palabra de Dios. Ahora, vamos a dar lectura al libro de los Hechos, capítulo 6. En el libro de los Hechos, capítulo 6, vamos a entender mejor de dónde proviene este personaje de nombre llamado Nicolás. Ahora dice la palabra de Dios. Voy a dar lectura desde el versículo 1. Dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Escuche bien, los judíos helenistas. ¿Quiénes eran los judíos helenistas? Los judíos helenistas eran aquellos judíos que habían nacido o que provenían de Grecia. Y estos judíos helenistas en contra de los judíos nativos. ¿Cuáles son los judíos nativos? Los judíos nativos son aquellos que habían nacido y se habían convertido al cristianismo en Judea. Es decir, que provenían del pueblo de Israel. Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación, los 12 apóstoles de los discípulos, y dijeron: no es conveniente que nosotros distribuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por lo tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de la fe y del Espíritu Santo. Hermanas, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Un hombre lleno de la fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, 2, a Procolo, 3, a Nicanor, 4, a Timón, 5, a Parmena, 6, y a Nicolás, 7, un prosélito de Antioquía. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra prosélito? Es muy importante poder entender que el significado de las palabras. Tu nombre, cualquiera que lleves, tiene un significado. Tu nombre, cualquiera que sea, tiene un significado. La palabra prosélito significa uno que se ha convertido al judaísmo. Uno que se ha convertido al judaísmo. Esto nos da a entender que Nicolás era un gentil que ya probablemente había practicado las religiones paganas.
Ahora, las religiones paganas están llenas de ocultismo, llenas de misticismo, llenas de religiosidad, llenas de rituales. Desafortunadamente mucha gente no estudia la palabra de Dios ni se involucra en hacer un estudio minucioso de los significados que hay dentro de la palabra de Dios. Es muy importante que cuando tú hagas un estudio bíblico, a tu lado te acompañe un diccionario, y si es posible bíblico, para que tú puedas entender el significado de las palabras. Ahora, este prosélito Nicolás, al ver que los judíos estaban cambiando de religión, él también tuvo una conversión. La conversión la tuvo cuando él vino a recibir a Jesucristo como su Salvador. Eso no quiere decir, o nos da a entender, que Nicolás era o por lo menos la segunda vez que cambiaba de religión. Era la segunda vez que Nicolás cambiaba de religión, del paganismo al judaísmo y del judaísmo al cristianismo. Por lo tanto, podemos deducir que este Nicolás tenía una mente abierta para aceptar conceptos nuevos, doctrinas nuevas, teorías nuevas. Es decir, que este hombre tenía la facultad para poder esos cambios. Hoy en día hay muchos hombres que, como Nicolás, no se han dado cuenta que están practicando las mismas obras que los nicolaitas practicaron. Y bien, este hombre, Nicolás, el cual ya dijimos que su nombre significa aquel que subyuga a gentes o pueblos. Este Nicolás nos da a entender, estudiando su pasado, que los nicolaitas fueron y son un grupo de personas que conquistaron y subyugaron, o que conquistan y subyugan a personas a través de su doctrina. La doctrina de los nicolaitas está compuesta por el error, es decir, que su doctrina está compuesta de diferentes partículas de doctrinas paganas. Los nicolaitas fueron y son los descendientes espirituales de Nicolás de Antioquía. Nicolás fue ordenado por los apóstoles para que él fuera un diácono, no para que él fuera un apóstol, o para que él fuera un pastor, o fuera un evangelista. No. ¿Qué significa la palabra diácono? Un diácono es aquel que sirve. Un diácono es aquel que ha decidido servir a la iglesia de Jesucristo. Un diácono es una persona que hasta cierto punto carece de autoridad dentro de la iglesia de Jesús, sino que es un servidor. Los nicolaitas son los descendientes espirituales de este Nicolás de Antioquía. Ahora, el libro de los Hechos nos da a entender claramente que Nicolás era un prosélito, uno que se había convertido al judaísmo. Esto nos da a entender que Nicolás fue una persona pagana, recapitulando lo que ya había dicho. Este nicolaita o este pagano experimentó una segunda conversión, una conversión que hizo del judaísmo al cristianismo. Este hombre tenía profundas raíces de costumbres paganas. Cuando nosotros nos integramos a la iglesia de Jesucristo, cuando somos unos recién convertidos, venimos a la iglesia de Jesucristo creyendo que en la iglesia cristiana
haremos lo mismo que hacemos cuando vamos a la iglesia romana. Es decir, que mucha gente va a la iglesia romana, se arrodilla ante los ídolos, se persina, habla un rato con el ídolo, sale de esa iglesia y se va a la cantina a seguir tomando, a seguir fumando, a seguir siendo la misma persona. No, eso no debe de suceder cuando una persona se ha convertido a Cristo. Esas prácticas deben de morir. Ahora, dentro de la iglesia pagana o la iglesia romana, no hay compromiso. No existe ningún compromiso para el filigrés o para aquel que está practicando esta o aquella religión. No es así dentro de la iglesia de Jesús. Dentro de la iglesia de Jesús hemos adquirido un nuevo paquete, una nueva personalidad, una nueva vida la cual implica haber adquirido un nuevo sistema de responsabilidades. Un nuevo sistema de responsabilidades que tendremos que realizar. Es decir, lo que la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él hace de nosotros una vida nueva. Pero Nicolás no dejó que sus raíces paganas se separan o que murieran, sino que él trajo estas raíces, estas costumbres paganas a la cristiandad. Yo me imagino que Nicolás tuvo que haber enfrentado ante los apóstoles una gran batalla, una gran desilusión. Yo me imagino que Nicolás tuvo que haber desertado de la iglesia cristiana para poder salir y formar su propia religión, su propia doctrina. Hoy en día esto no es nuevo. Hoy en día todas las doctrinas que son nuevas, como las doctrinas que acabo de mencionar, la doctrina del calvinismo, solo por nombrar algunas, la doctrina que tienen los anabatistas, la doctrina que tienen los pentecosteses, los evangélicos, la doctrina que tienen aquellos hombres los testigos de Jehová, la doctrina que tiene la iglesia romana, no tiene nada que ver con la doctrina que está escrita en la Biblia. Esa es la única doctrina en donde hay poder. Ahora, este hombre, con esas profundas raíces paganas, es seguro que él era muy diferente de los otros 6 diáconos. ¿Por qué era diferente de los otros 6 diáconos? Porque la palabra de Dios no dice que los otros 6 diáconos fueran prosélitos o fueran de otra raza que no fuera judíos. Ellos eran judíos. De hecho, Esteban, uno de los mártires, fue el primero en morir apedreado defendiendo la fe de Jesús. Es decir, defendiendo los hechos que Jesús había cometido. Ese hombre, por ser diferente, no provenía de un linaje puramente hebreo, así como los otros 6. El pasado de Nicolás, como pagano, nos permite ver que él ya se había involucrado en actividades de ocultismo. Mira, amado hermano, hoy en día muchos de nosotros nos hemos involucrado en actividades de paganismo. ¿Te han leído la mano? No seamos hipócritas. ¿Te han leído la mano? ¿Te han leído las cartas? ¿Has leído lo que dice el tarot acerca de tu horóscopo? Eso es involucrarte en una religión pagana. Eso es involucrarte en un culto pagano. Que tú te rías de esto que te estoy hablando, a mí no me ofende. Que tú te rías de tu propia mediocridad, de tu propia ignorancia o de tus propios hechos, eso ya es personal. Yo solo te estoy exponiendo cómo es que este hombre Nicolás vino a la iglesia lleno
de costumbres paganas. En México tenemos muchas costumbres paganas. Hay costumbres como las que te acabo de describir, de que te lean la mano, que te lean el tarot, que te lean las cartas, que tú leas el horóscopo, que tú vayas y le prendas una veladora a cierta virgen, a esa virgen o a aquella otra virgen. Y no solamente eso, que tú vayas y te arrodilles ante un santo, San Tadeo, San Tomás, San Hipócrifo, nómbralo, o que tú vayas y le pidas ayuda a la muerte, o que te unas a los rituales de la adoración a la muerte, o que tú vayas y le prendas una veladora a este Malverde, o qué sé yo. Eso es involucrarse en cultos paganos, es decir, es involucrarte en el misticismo. Mira, hermano, todo esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si tú no te aventuras a investigar, a estudiar la verdad, siempre vas a vivir siendo preso de tu pasado. Siendo preso de tu pasado. Cristo puede romper los yugos de tu pasado. Cristo puede romper las cadenas invisibles que te atan. No está solamente en Dios, escucha bien, en romper tus cadenas. Él rompe tus cadenas cuando tú sabes cuáles son las cadenas que te atan. Él rompe tus yugos cuando Él sabe cuáles son los yugos que te atan. Él rompe las ataduras, Él rompe las cuerdas, Él pudre, amado hermano, los lazos de mediocridad que te atan. ¿Y sabes qué es lo que te atan? Tu manera de pensar, tu manera de ver la verdad, tu manera de ver tu propia vida. Muchos hombres hoy tienen la facilidad de culpar a Dios, la facilidad de hacer a Dios responsable por toda la miseria que viven. Pero no es así. Es tiempo de que tú abras tus ojos y que veas que tú eres el único responsable de tu vida. Tú eres el responsable de aceptar o rechazar a la verdad. Jesús es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad, y no hay otra verdad apartado de Él. Y apartado de Él te espera el sufrimiento en esta vida y en una vida venidera. Está en ti por ello abrir tus ojos y entender de qué parte de este juego te encuentras. ¿De qué parte de esta guerra estás tú guerreando? ¿De qué parte, de qué lado de esta guerra estás guerreando? Porque en esta guerra se está librando una batalla. Y en esta batalla hay dos guerreros. Los guerreros malos que ya han sido vencidos, o los guerreros buenos que seguirán venciendo en el nombre de Jesucristo. Solo tú tienes la capacidad de abrir tus oídos, de abrir los oídos espirituales. Debes de entender muy bien cuáles son los hechos de los nicolaitas, cuál es lo que compone la doctrina de los nicolaitas. Y así como este hombre, que era un hombre sin escrúpulos, era un hombre que ya se había involucrado en actividades de ocultismo, un hombre al cual no le importaba cambiar de posición con facilidad. Mira, amado hermano, hay hombres que no les importa abandonar la iglesia con facilidad. Hay hombres que no les importa ir de iglesia en iglesia en iglesia. Hay hombres que no les importa involucrarse ahora con los testigos de Jehová, mañana con los evangélicos, pasado mañana con los mormones, y otro tiempo con los pentecosteses, y otro tiempo con los budistas, y le andan a mano, hermano, tirando a todo, pero a nada le pegan. Esos hombres hoy en día abundan, hombres infieles a Dios, así como este hombre Nicolás, que no le importaba del paganismo brincarle al judaísmo y del judaísmo brincarle al cristianismo. Este hombre ciertamente era un hombre sin escrúpulos, era un hombre que no le importaba de lo que dijera la demás gente. Era un hombre que estaba buscando la autopromoción, promoverse a él mismo. Este hombre, amado hermano, ya había cambiado. Este hombre de religión
Quizás a Nicolás no le impresionaba o le preocupaba lo que opinara la gente de él. A él no le opinaba lo que dijera su familia. A él no le importaba lo que opinaran sus amigos. A él no le importaba lo que dijeran los judíos. Hoy estuve con ustedes, pero mira, allá hay otro grupo que parece que me está ofreciendo algo mejor. Y yo me voy con ellos. Pero ahora este grupo me está pidiendo a mí que soy Nicolás, que yo sirva mesas. No, yo no he venido a este grupo para servir mesas. Yo abandono este grupo y me voy a formar mi propia religión. Yo abandono este grupo y me voy a formar mi propia iglesia. Una iglesia en donde se ejercite mi propia doctrina. ¿Cuántas doctrinas? ¿Cuántas religiones? ¿Cuántas denominaciones no tenemos hoy? Por ello el hombre tiene tanta confusión. Y tiene confusión porque pone sus ojos en las denominaciones, no porque haya puesto su nombre en Jesucristo. Los que hemos puesto nuestros ojos en el nombre de Jesucristo no podemos ser confundidos. No puede venir a nuestra vida un espíritu de confusión. Yo sé quién soy y sé muy bien a quién le sirvo. Y sé muy bien que todo lo que hago, lo hago para Jesucristo, donde quiera que yo lo haga. Cuando el hombre pone sus ojos en la religión, está poniendo sus ojos en el múltiple número que hay de religiones. Cuando el hombre pone sus ojos en las denominaciones, está poniendo sus ojos en las 350 y tantas denominaciones que hay solo aquí en Tijuana. Cuando el hombre pone sus ojos en las denominaciones, está poniendo sus ojos en el fracaso. Y no en el fracaso bar, porque ya tampoco existe. Pone sus ojos en la escasez. Está poniendo sus ojos en la corrupción. Está poniendo sus ojos, amado hermano, en aquello que no conviene. Así como Nicolás, él dijo, yo no vengo a servir mesas. No, yo no he venido aquí para quedarme como diácono. Y si me quedo como diácono voy a morir. No, a este hombre no le impresionó lo que otros pensaran de él. Él que habrá dicho, no, como yo que soy un hombre de mente abierta, como yo que soy un hombre dispuesto a cambiar los viejos pensamientos por nuevas ideas, ¿cómo es que yo, un hombre lleno de conceptos, puede reducirse a un simple servidor y servirle a todos estos judíos que se están convirtiendo a la cristiandad? Dentro del corazón de Nicolás había un profundo espíritu de inconformidad. Había un profundo espíritu de rebeldía. ¿Cuántos hombres dentro y fuera de la iglesia no viven con un espíritu lleno de rebeldía? Un espíritu inconforme. Hoy en día muchos de los que están caminando aquí van en la calle inconformes. ¿Sabes por qué trabajas donde trabajas? Porque en tu corazón hay inconformidad. Y porque piensas que sirviendo donde sirves, vas a obtener lo que tu corazón busca. Nunca el hombre del mundo poder recibir lo que busca su corazón. Nunca el hombre que se dedica a servirle al mundo podrá alcanzar las riquezas del mundo. Pero el hombre que le sirve a Jesús, todos los deseos de su corazón sean concedidos. Él ha dicho en el Salmo 37, versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Jehová, amado hermano, concederá los deseos de tu corazón.
Este hombre, Nicodemo, el cual tenía nuevas ideas y nuevos conceptos, posiblemente quiso integrar esas nuevas ideas y esos nuevos conceptos dentro de la cristiandad. Oh, ya sé qué podemos hacer ahora. Ahora podemos hacer este festival para atraer a nueva gente. Ahora haremos este otro festival y mira, podemos añadirle a la iglesia esta celebración pagana para que venga más gente. ¿Sabes tú cuál es una de las obras que Satanás está haciendo en el mundo? La intención de Satanás es la de paganizar al mundo completo, la de llenarlo de tradiciones, la de llenarlo de rituales, de cultos y cosas ocultas, la de llenarla de cosas místicas, con un fin, el fin de desespiritualizar. Repite conmigo la palabra, desespiritualizar al individuo. Porque yo estoy seguro que hoy en día la palabra de Dios dice que hay mucha gente que vive muerta en sus delitos y pecados, que por fuera están vivos, pero por dentro están muertos. Y la muerte no puede ver, aunque tú pienses que puede ver. La muerte no puede sentir, aunque tú pienses que la muerte puede sentir. La muerte no puede comer. Por ello, devora. La palabra de Dios dice en el libro de Revelación que la muerte se levantó a devorar, a comer y comer y comer. Hoy en día hay hombres que acaban de comer y aún tienen hambre. Hoy en día hay hombres que terminan de comer y aún sienten hambre. Y si no lo crees, examina tu vida y mira cómo se encuentra el vientre de alguno de ellos. Oh hermano, la palabra de Dios es una espada de doble filo que corta, entra y penetra y divide el tuétano, atraviesa los huesos. Es poderosa para discernir los pensamientos del hombre. Es poderosa, amado hermano, para sacar los pensamientos, las ideas y los conceptos equivocados del hombre. Este hombre, Nicolás, cambiaba, amado hermano. Estaba dejando atrás al paganismo, al judaísmo, y ahora estaba dejando atrás la cristiandad. Esto nos va a revelar que él era un pensador libre. Al convertirse en el cristianismo, por lo menos, amado hermano, él había tenido otras conversiones. ¿Quién sabe cuántas otras religiones él ya había practicado o él ya había tomado lugar dentro del paganismo? Antes de llegar a ser un prosélito, ¿quién sabe qué era él antes? El hombre, en su búsqueda por la verdad, siempre ha practicado la religión. La religión es un concepto de creencias. La religión es un concepto de creencias. Está compuesta por creencias mundanas, creencias paganas, creencias que conducen al hombre a la destrucción, a la pobreza, a la miseria, al vicio, al engaño, a la mentira, a la fornicación, a la homosexualidad, a la rebeldía, que conducen al hombre a la separación de su Creador, a la separación de ese único Dios vivo y poderoso, el cual ve todos los hechos de los hombres. La religión es una composición que Satanás ha hecho para encarcelar a los hombres mediocres en ella. La religión yo la considero personalmente como una muleta que Satanás necesita para poder avanzar y de esa manera engrandecer su reino de tinieblas, su reino de miseria, porque él ha venido a matar, robar y destruir, pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Ahora, la habilidad que Nicolás tenía para cambiar con facilidad de religión claramente lo implica o lo acusa de haber tomado una dirección diferente a la de la cristiandad. Nicolás tomó o decidió tomar una dirección diferente a la de la cristiandad. Hoy en día hay muchos hombres que han recibido a Jesucristo en su corazón y que hay algunos que hasta se han bautizado, pero por ciertas razones abandonan la iglesia de Jesucristo y deciden tomar una dirección diferente y deciden decir en su corazón: yo no
necesito de la iglesia de Cristo, yo ya me bauticé, yo ya recibí a Cristo, yo ya soy salvo. Te equivocas. Te equivocas. Si tú eres el tipo de hombre que piensa que no necesita de la iglesia, Cristo dice en su palabra en el libro de Revelación, miserable de ti, miserable de ti. Yo te aconsejo que de mí compres, dice el Señor, oro refinado. Hoy como Nicolás hay muchos hombres que han cambiado de rumbo, que se han vuelto traicioneros a Dios. Si un hombre le es traicionero a Dios, con mucha mayor facilidad le será traicionero a sus amigos, le será traicionero a sus patrones, le será desleal, entregará cuentas mochas, entregará cuentas falsas, entregará cuentas adulteradas. ¿Qué cuentas le vas a entregar a Dios? ¿Tú piensas que a Dios le vas a entregar las mismas cuentas que le entregas a tu patrón? ¿Tú piensas que tú podrás engañar al que todo lo sabe? ¿Tú piensas que tú podrás engañar a aquel que hizo el corazón? Piensa de nuevo. Este hombre llegó a formar su propia doctrina, como lo dice en Revelación, capítulo 2, versículo 15. La doctrina de los nicolaitas. Esta es una doctrina a donde se sumerge el ocultismo, el judaísmo, la cristiandad y el paganismo. En la doctrina de los nicolaitas va integrado la práctica de los sacrificios, va integrada la práctica del paganismo y va integrada la práctica de la cristiandad. Por ello es que la doctrina de los nicolaitas pasa inadvertida dentro de la iglesia de Cristo y dentro de muchos cristianos. Te voy a decir cuál es una celebración de los nicolaitas. ¿Has escuchado Papá Noel? ¿El nombre de Papá Noel? ¿Has escuchado el nombre de Papá Nicolás? Ahora, ¿has escuchado el nombre de Santa Claus? ¿Cuántas iglesias cristianas no celebran a este Nicolás? ¿Cuántas iglesias cristianas no celebran a este Santa Claus? Hay algunos hombres que hasta se visten de Santa Claus dentro de las iglesias. ¿Tú sabes qué significa Santa Claus? Santa Claus es una palabra que ha sido alterada. Satán Claus, o en español, las garras de Satanás. ¿En qué parte de la Biblia está integrada Santa Claus? ¿En qué parte de la Biblia está integrada la celebración de la Navidad? ¿En qué parte de la Biblia? Y este es un ejemplo pequeño, un ejemplo que Dios ha puesto en mi corazón que yo te muestre. ¿Cuántas personas no ponen en su casa un árbol navideño? Tú dirás, hermano, espérese un segundo. Es que Dios conoce las intenciones de mi corazón. Él sabe que yo no me visto o celebro el día de Santa Claus por ir en contra de él. No. Dios no puede ser burlado. Dios no acepta mediocridades. Dios no acepta mediocridades. Mi Dios no es un Dios mediocre. Mi Dios no es un Dios que se acepta o que acepta un sacrificio a medias. Jesucristo cuando fue a la cruz, no fue a entregar su cruz, su sangre a la mitad. No fue a entregar su cuerpo a la mitad. Él fue a entregar su cuerpo completo. Él vino a derramar su sangre entera. Cuando Él estaba allí en la cruz derramando su sangre, ya no había más sangre que derramar. En el momento que Él murió, en el momento que Él dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí ya no había una gota más de sangre que Él pudiera derramar. Él derramó toda su sangre. Él se entregó completo, una vez y para siempre. Mi Dios no es un Dios mediocre. Al Dios que yo alabo no es un Dios mediocre, que acepta sacrificio pagano. A mi Dios se le alaba con mente, cuerpo, espíritu y alma. No es suficiente amar
a Dios con tu mente. No es suficiente que tengas a Dios en tu mente. No es suficiente que tengas a Dios en tu alma. No es suficiente que tengas o alabes a Dios con tu espíritu. No es suficiente. A Él tienes que amarlo completamente sobre todas las cosas. No es suficiente que vivas apartado de la iglesia para alcanzar tu salvación. Es insuficiente que tú vivas apartado de la iglesia. Es insuficiente tu salvación. Hay alguien que te está engañando. Hay alguien que te ha engañado. Perdóname si te digo la verdad. Perdóname si te estoy reprendiendo. Pero más vale una reprensión a tiempo y no fuera de tiempo. Más vale una reprensión hoy que estás vivo. Porque mañana cuando mueras, ya nadie te reprenderá. Ya no habrá voz de Dios. Ya no habrá canto de júbilo. Ya no habrá alabanza que Dios pueda escucharte. Él no es un Dios de muertos. Él es un Dios de vivos. Él es un Dios que solo recibe la adoración de los hombres vivos y de sus ángeles, los cuales están vivos. Pero así como Nicolás, mucha gente no se está dando cuenta que estas celebraciones están trayendo miseria al pueblo de Dios. Cuando estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad, estamos celebrando el Día de Eros. Hay tres tipos de amor en la tierra. El amor agape, que es el amor de Dios, el amor que debemos de celebrar todos los días. Hay el amor filos, que es el amor fraternal, el amor familiar, el amor de un amigo, el amor de un hermano, el amor de un padre, de una madre. Pero está también el amor eros, el amor sexual, el amor carnal. Y ese es el amor que celebra esa celebración. Y así como esas celebraciones, hay muchas otras celebraciones. A ti te toca hacer tu tarea para que puedas tener el ojo abierto y poder identificar aquellas doctrinas que van en contra de la doctrina que es Jesucristo. Esta doctrina, el nicolaísmo, es aquello que prevalece sobre las gentes. Esta doctrina hoy prevalece sobre mucha gente, mas no sobre la iglesia de Jesucristo. Sobre la iglesia de Jesucristo no puede prevalecer las puertas del infierno. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. ¿Por qué prevalecen las puertas del infierno sobre la iglesia, sobre algunos hombres? Porque son hombres confiados. Maldito el hombre que confía en el hombre. Son hombres que han confiado, hombres que se han apoyado en su propio entendimiento, hombres que se han apoyado en su propia comprensión, en su propio entendimiento, hombres que se han confiado en la propia interpretación de la palabra. La palabra no necesita que tú la interpretes, ella se va a interpretar por sí sola. Pero solo puede venir una interpretación santa de la palabra de Dios cuando tú le pides permiso a Dios. Cuando tú le dices a Dios, Dios, permíteme hablar de tu palabra, porque no es mi palabra, no es mi doctrina, no es este mi mundo. Este mundo a ti te pertenece. No son estas mis almas. No es esta mi iglesia. Yo no la compré. Yo no tengo el poder para comprar una iglesia. Aunque yo quisiera ir a la cruz y derramar mi sangre, yo no podría derramarla. Y aunque la derramara, yo no podría comprar una iglesia. Yo no podría crear mi propia doctrina. Yo no podría traerte la salvación a tu vida. Yo no puedo salvarte. Yo no puedo convertirte. Yo no puedo hablar de la palabra de Dios sin antes pedirle permiso. Cuando yo tomo la Biblia le digo, Padre, permíteme que yo pueda entender tu palabra. Permíteme
aplicación de tu palabra. Estás haciendo tú lo mismo. O solo tomas la palabra y la lees porque tú crees que tú puedes poderla discernir. O solo tú arbitrariamente tomas la palabra y la lees. ¿Acaso dejas tú que alguien entre a tu casa sin que antes toque la puerta? ¿Acaso no te molesta cuando alguien entra a tu cuarto sin tocarte la puerta? Entonces también a Dios le molesta que tú leas su palabra sin que le pidas a Él primero permiso. Por ello muchos no pueden entender la palabra de Dios. Por ello muchos no pueden entender la palabra de Dios, porque quieren entenderla con sus propias fuerzas, con su propio entendimiento, con su propio discernimiento. Un discernimiento y un entendimiento que pasa, un entendimiento corrupto, un entendimiento que no te traerá ningún tipo de bien, sino todo lo contrario. Cuando tú tomes la Biblia y la quieras leer por tus propias fuerzas y la quieras entender con tu propio entendimiento, la Biblia te quemará tu corazón, quemará tu alma, quemará tu espíritu, quemará tu ser, y no volverás a tener ganas de leer de ella, no volverás a tener ganas de saber de ella. Pero cuando tú le pides permiso, entonces Él te dice: pasa, entra, y te da el entendimiento. El Señor le dijo a Jesús, Señor Jesús le dijo a Pedro: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? La palabra de Él. Su palabra es una llave que te abre el entendimiento, una llave que abre el cerrojo, una llave que abre la puerta, una llave que te evita continuar viviendo una vida en pecado, una llave que te abre el entendimiento para que dejes de vivir en rebeldía, en terquedad, en obstinación, una llave que te abre la puerta para que tú puedas entrar libremente y ir directamente al Padre a través de Jesucristo. Por ello Jesús dice: yo soy el camino. Yo soy el camino, el cual te va a conducir por la verdad. Dios te ama. No le importa si eres una prostituta, Dios te ama. Él no te ve como una prostituta. No importa si eres un drogadicto, Él no te ve como un drogadicto. Él llama a las cosas que no son como si ya fueran. Él te llama a ti como una santa. Él te ve a ti como una santa, como un santo, aunque tus amigos se burlen de ti. Él te ama. Dios te ama en una manera tan grande. De cuánto valor es tu alma para Dios, que Él mandó a su Hijo a derramar su sangre por ti. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Creer solamente en Él. En creer en Él se encuentra tu destino. En creer en Él, en cómo creas tú de Jesucristo, determinará tu eterno destino. No así fue para Nicolás. Para este Nicolás, su fin fue diferente, porque todo aquel que se opone a Jesucristo tiene un final amargo. Esta doctrina debe de salir de tu vida y pedirle a Cristo que Él tome el control de tu vida. Yo te garantizo algo: posiblemente no dejes la prostitución inmediatamente, posiblemente no dejes el alcoholismo inmediatamente, posiblemente no dejes la drogadicción inmediatamente, posiblemente no salga la pobreza de tu casa inmediatamente, pero va a salir conforme tú te entregues a Cristo, conforme tú atiendas la iglesia de Jesucristo. No hay otra esperanza en la tierra. Tu presidente no te hará rico, tu gobernador no te hará rico, tu presidente no te abrirá las puertas de su casa. Si tu hijo muriera hoy, o tu hija, o tu esposa, o tu madre, tienes el sustento para pagar un funeral. ¿Tienes el sustento para comprar un pedazo de tierra donde lo entierres? Si tú vas y le pides al presidente o al gobernador ayuda, ¿te la darán? Porque
te garantizo que Cristo te dará la ayuda cuando tú la necesites. En cada momento de tu día, en cada momento de tu vida, en cada momento de tu existencia, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar porque Él ha prometido estar con nosotros, los que le recibimos hasta el fin del mundo, hasta el fin de todas las cosas. Los nicolaitas en la actualidad se encuentran entre la cristiandad y estos nicolaitas tienen el poder para influenciar a la cristiandad en tres maneras. Primero, socialmente, es decir, traen su comercio a la iglesia, traen sus finanzas a la iglesia, traen sus comercios, traen su vendimia. Segundo, ellos tienen el poder de influenciar a la cristiandad económicamente. Tienen el poder de influenciar a la cristiandad políticamente. Traen su política y no la política que está inscrita en la doctrina de Cristo, que no es política, es doctrina. Ahora, para concluir con esta predicación, la pregunta aquí es: ¿puedes en tu conciencia llegar a pensar que tu Santo Salvador Jesucristo será honrado a través de prácticas o celebraciones paganas? Nuevamente te voy a preguntar: ¿puedes llegar a creer, o puede llegar a pensar tu conciencia, puede llegar a pensar que Jesucristo o a Jesucristo lo vas a honrar, a glorificar a través de la práctica de las celebraciones paganas? Hoy puede ser el día que tú le pidas perdón a Dios y le digas: perdóname, Señor, por haber integrado a mi vida celebraciones paganas. Él es celoso de su espíritu. Su palabra dice que Él es celoso, es un Dios celoso. Él no acepta que tú lo adores a Él y que adores a una virgen, o que adores las celebraciones del mundo. Él no comparte su amor con nadie. El amor que tú tienes con Él es único, así como el amor que Él te tiene es único. Él no quiere que lo involucres en celebraciones paganas. Él no quiere que te apartes de su iglesia. Él quiere que le sirvas en espíritu y en verdad. Él quiere que te abandones a Él y que hayas despreciado lo que este mundo tiene, porque todo hombre que vive cegado buscando la prosperidad y la riqueza de este mundo, de la misma manera ciego va a morir. El hombre que se empeña a buscar alcanzar el poder de este mundo, así va a morir empeñado, porque el poder de este mundo está, amado hermano, destinado para ser destruido. Este mundo y todo lo que en él hay será destruido. En mayo, este mes de mayo, el día 8 de mayo, hubo un gran temblor en México. No ha dejado de temblar la tierra. Y las cosas de aquí en adelante, no porque yo lo diga, se van a poner de mal en peor. Los hombres que son perversos, escucha, los hombres que son inmorales, ellos mismos se admiran de cuánta inmoralidad hay, de cuánta perversidad hay. Aquellos que son perversos, aquellos que son inmorales, aquellos que practican la inmoralidad, se exaltan y dicen: ¡wow! La inmoralidad y la perversidad que hoy hay es demasiada. Que Dios te bendiga. Si tú quieres recibir a Cristo hoy, no tienes que venir aquí, pero sí te voy a pedir que abras tus labios y repites conmigo esta palabra: Señor Jesucristo. Repite conmigo esta oración: Señor Jesucristo, hoy vengo a ti y te abro las puertas de mi corazón. Hoy te recibo en mi vida y te invito a que gobiernes mi vida.